Cordial saludo. Hoy les voy a hablar de un tema histórico, de una problemática de décadas atrás. Definitivamente la corrupción y la burocracia no son de la época del 2000 en adelante. Bueno, trataré de resumir un poco. La cuestión agraria y el desarrollo agropecuario es el tema del que vamos a hablar. Desde el inicio de los años 30 se ha venido dando una lucha de poderes sobre la tierra. Desde entonces se conformaron movimientos campesinos e indígenas. Estos movimientos logran articular las luchas étnicas y culturales de los pueblos indígenas con las clases, que según el investigador Falsborda pueden resultar complementarias y articuladoras. Ya para los años 40 al 47, la lucha de poderes por la tierra se resaltan personajes o líderes como Manuel Quintín Lame, indígena Nasa, que promovió importantes movilizaciones y recuperaciones de tierra en el Cauca, al sur del occidente de Colombia, según lo menciona Falsborda en su artículo en el año 2002. En esa época del siglo XX lograron importantes avances al llegar ya la violencia. Las organizaciones de campesinos e indígenas son literalmente aniquiladas. Se produce así un desplazamiento terrible del campesinado producto de la fuerte represión y violencia creciente desde el año 1946, incrementada con los ataques contra Biotá. En noviembre de 1948 fue generalizada después del asesinato de Gaitán, el 9 de abril de 1948, y se ensañó contra la Confederación y cobró la vida de la mayoría de sus dirigentes, entre ellas la de su presidente, el cual murió envenenado en el año 1952, según lo nombra Mondragón en su artículo en el año 2003. A mediados ya de los años 1950, el gobierno autoriza medidas para el desalojo masivo de los arrendatarios, a parceleros, colonos y ocupantes campesinos de las tierras. La lucha por la tierra se libraba en lugares donde históricamente había existido enfrentamientos de clase, como en el Tolima, en Córdoba, el Magdalena Medio y los Llanos Orientales. En ellas surgen las guerrillas liberales en esas épocas por la lucha de estas tierras con el gobierno. Ya para la época del 60, además de las demandas y las protestas del campesinado, la convergencia de la movilización campesina con diversas oportunidades políticas llevaron a que finalmente se aprobara la reforma agraria en el año 1961. A finales de los años 80 se produjo un auge de movilizaciones campesinas y de tomas de tierra. Se fortalecieron notablemente las organizaciones indígenas y los sindicatos de trabajadores bananeros de Urabá. Eh, Sin embargo, pues la reacción del Estado fue una dura represión militar contra el movimiento campesino indígena. Son tristemente recordadas las masacres en las zonas bananeras y el asesinato de los líderes que estuvieron al frente de esas marchas campesinas. La ley de la reforma agraria finalmente pues nunca afectaba ni puso en riesgo el latifundio. Fue pues como mayor la represión de los terratenientes por el temor de la reforma, que en lugar de que produjera la expropiación de las tierras, por el contrario, en lo fundamental se priorizaron y se movieron procesos de colonización y titulación de baldíos, ampliando la frontera agrícola y haciendo que la colonización avanzara hacia zonas frágiles de las selvas andinas e incluso amazónicas, destruyendo importantes territorios.
Ya para mediados de los años 90, el país atravesaba por una de las más prolongadas crisis económicas de su historia, de la historia reciente. La agricultura se encontraba bastante debilitada, afectada por la aplicación de las políticas comerciales aperturistas. La población que sufría de crisis pues no tuvo otro camino que las economías ilegales. Sabemos que para los años 90 entraron todas las economías ilegales a nuestro país, entre ellas pues el uso de lo ilícito, los cultivos ilícitos. Pues es indudable que los grandes beneficiarios de las políticas agrarias han sido los señores de la tierra. Son innumerables los estímulos e incentivos y excepciones de impuestos que se han promovido para privilegiar los cultivos de tardío rendimiento, de exportación para agro, agrocombustibles, en su mayoría de propiedad de grandes terratenientes, medianos y grandes empresarios e inversionistas internacionales. Bueno, ya para resumir, pues un poco, para concluir, pues la realidad del campo colombiano ha estado caracterizada por la alta concentración de la propiedad de la tierra. Pues ese ha sido como el lunar que nos ha traído en guerra desde, mejor dicho, desde antes del año 30. Pues siendo esta una de las principales características de la estructura rural del país. Según un reporte del Banco Mundial en el año 2003, el coeficiente Gini agrario era del 0,74 y en 1974, en 1996 subió al 0,81 y a inicios del 2000 estaba alrededor del 0,85. Según la Alta Comisaría de la ONU para los Refugiados ACNUR, Colombia es un país con más desplazados en el mundo, 3 millones de personas, cifra que para algunas ONG de derechos humanos, pues sin embargo, las consideran modestas frente a la cruda realidad nacional. Históricamente los terratenientes colombianos han utilizado su poder político local y han establecido fuertes lazos con los poderes militares, tanto del Estado como de otras fuerzas armadas por fuera de la ley, para reprimir las históricas movilizaciones de los campesinos e indígenas. Pues realmente es como la cruda realidad que hemos venido viviendo desde hace mucho tiempo y pues esperamos que esto mejore dentro de poco, ya con todos estos diálogos que se han dado en el país y con este tema del posconflicto que viene. Bueno, muchas gracias.